Doña Alexandra Hernández preside la Asociación de Energías Renovables. Doña Alexandra, ¿me escucha? Sí me escucha, por favor. Sí, ahora sí le escucho. Sí, aquí estoy. Sí. Muy amable. ¿Cómo está? Un saludo especial para todos. Muy preocupados. La semana pasada, el representante legal de una empresa, creo que es de origen italiano, nos contó que se iba de La Guajira, una empresa que ha invertido en Colombia 3.8 billones de pesos. Ellos estaban con un parque en esa esquina de Colombia que es tan rica en aire, en viento, energías renovables eólicas. El señor nos contó que se iba porque era imposible avanzar con el proyecto por el tema de la conciliación con las comunidades y las voces locales que no permitían avanzar con el proyecto. Siempre quedamos un poquito asustados porque esa es una de las apuestas grandes del actual gobierno en la transformación, en la transición energética. Doña Alexandra, ¿usted sabe si además de esa empresa que decide irse del país, usted sabe si hay otras que están pensando lo mismo? Ha sido muy difícil desarrollar los proyectos de energías renovables, solar y eólico. Hay una apuesta inversionista muy importante y una necesidad país por tener un energético que pueda entrar al mercado a precios competitivos y libres pues de contaminantes o emisiones atmosféricas. Pero sí ha sido pues difícil que los proyectos entren en los cronogramas planeados oportunamente. Tenemos un plan de inversiones identificado de 80 proyectos en SER Colombia afiliadas a la Asociación de Energías Renovables, que representa más de 90 empresas en Colombia del sector de energías renovables, pero de esos 80, el 65% pues tienen trámites pendientes, en su mayoría de 2-3 años de retrasos. Entonces, pues si hay un tema de voluntad país de que si la decisión y la apuesta importante es por un crecimiento y consolidar este sector, pues vamos a tener que buscar una manera de articular y trabajar conjuntamente para que estos proyectos entren oportunamente, y más aún si viene un fenómeno del Niño donde se necesita nueva capacidad de generación, pues que es el principal problema del país en este momento, dado el crecimiento del consumo de energía. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Es decir, esta decisión de estas empresas, así como se va esta de 3.9 billones, ¿cuánto suman las otras empresas que se van? Pues no, en este momento es un plan de inversiones, no puedo decir que se van. Estamos diciendo que hay proyectos que están retrasados, que están haciendo todo su esfuerzo, no por irse, sino por poder ejecutar los proyectos en Colombia. En este momento la apuesta es poder invertir entre el 2023 y el 2024 entre 2.400 y 3.500 millones de dólares en estos 2 años. Eso en orden de magnitud es equivalente a incrementar en 53% la inversión anual que Colombia recibe de todo el sector de energías, agua potable y gas. Entonces, pues sí, es un tema de una apuesta que más que en este momento que estamos si hay una preocupación de no poder avanzar oportunamente y queremos ejecutar esos proyectos. Presidenta, justamente en él se va de La Guajira, que es lo que nos han confirmado. Cuando revisamos el informe que ustedes entregan, pues que se encargan de todo este sector, exponen lo siguiente, que mediante la subasta de cargo por confiabilidad llevada a cabo en 2019, 19 proyectos de las empresas asociadas a SER Colombia adquirieron compromisos de venta de energía, pues en esta zona del país, en La Guajira. Sin embargo, varios de ellos no entrarían a funcionar. ¿Puede explicarnos un poco más esto qué acarrearía, teniendo en cuenta lo que usted nos nombraba, que es un posible fenómeno del Niño y que está acá a la vuelta de la esquina? El punto de estos proyectos que se asignaron en las subastas del 2019 al 2021 debían haber entrado en el año 2022-2023, es decir, deberían estar ya operando o iniciando operación. Estos proyectos en su mayoría ubicados en La Guajira, en su mayoría, no todos, algunos están ubicados en otras regiones, pero también han tenido retrasos básicamente por los diferentes trámites y permisos que han tenido pues que sortear
diferentes autoridades involucradas, esos proyectos pues ya no entrarían, está programada la fecha de la mayoría de ellos, ya se irían para a una fecha posterior al año 2025, porque pues buena parte de ellos de los que están ubicados en La Guajira, no solo el proyecto de generación está retrasado, sino también pues la línea, las ampliaciones y las obras de la línea de conducción. Entonces pues no sacamos nada si el proyecto de generación estaría listo, si no se puede conectar con el mercado. Entonces ahí hay un tema que es importante de SOS que pedimos al país nuevamente. Presidenta, pero más allá del tema regulatorio. Sí. Pero, Presidenta, más allá del tema regulatorio, ¿usted cree que se está abusando de figuras como la consulta previa para detener proyectos de infraestructura en el país? Más que el abuso de la consulta se ha venido desarrollando. El tema es que en departamentos como La Guajira, parte de la situación de identificar quiénes son las autoridades, o las comunidades a quienes se debe consultar. Hay un tema complejo de representación por parte de las comunidades, que es lo que hace que se surta el proceso con unas comunidades de acuerdo con la información que suministra el Ministerio del Interior, que ejerce el liderazgo, desarrolla los procedimientos como son. El problema es que una vez surtido ese proceso aparecen nuevas comunidades a consultar y así mismo vuelve y se comienza el círculo y entonces nunca se acaba. De hecho, tenemos un proyecto, identificamos, por ejemplo, proyectos que tenían pues también relacionados a líneas de transición, que en enero les informan que ya una vez surtidos sus procesos de consulta, ya no eran, además, tenían que consultar con 30 comunidades más. Entonces es un tema, después de 2 años de consultas, vuelven y aparecen nuevas comunidades. Entonces, de nuevo, hay un círculo en el fondo de cuáles son las comunidades y quiénes son los que representan las comunidades a quienes debe consultarse. O sea, más allá del proceso mismo de consulta, o sea, sin perjuicio de que, por supuesto, todos estos procesos y los mecanismos de consultas, pues son previas, se tienen oportunidades de mejora, pues es un tema y es un trámite que se debe surtir por la Constitución, y en eso pues todos estamos listos y entendemos que hay que hacerse. El tema es que todo tiene un comienzo y un final, y el punto es que la dificultad de La Guajira es que no acaba, aparecen entre fenómenos migratorios y los temas de representatividad y los temas de información de quiénes son las consultas, pues nunca acaba porque siempre aparecen y se reabren nuevos procesos de consultas. Presidenta, pero sobre esto que usted nos dice puntualmente, ¿a quién entonces hay que hacerle el llamado? ¿A quién hay que pedirle responsabilidad sobre estos procesos? Pues porque estamos hablando de inversiones, como usted lo decía inicialmente, 2.500 a 3.400 millones de dólares, que aunque no se van a perder todos, sí se podrían comenzar a perder, y ya tenemos un ejemplo que fue el de Enel. ¿A quién hay que hacerle el llamado? ¿Al Ministerio de Minas, la ANLA? ¿Quién tiene que ayudarnos con estos temas? Porque esto es transición energética. Todas las actividades, y no quiero ser en eso gaseosa, es que todos tenemos un granito de arena, y lo voy a decir. Uno, por supuesto, el Ministerio del Interior, porque es la entidad líder llamada pues a articular los temas de consultas previas. Ahí hay un tema importante y un llamado a trabajar con las comunidades, a identificar cuáles son los verdaderos representantes y que no se pierda tiempo valioso para la seguridad energética de los colombianos en reprocesos o reinicios de nuevas consultas. Por supuesto, las autoridades ambientales, porque hacen viable y dentro de los procesos también de licenciamiento ambiental, parte de esa etapa de socialización es cuando se amplían las áreas de influencia de los proyectos y aparecen también nuevas regiones, nuevos procesos a consultar y otra vez se reinician y representan las autoridades ambientales a hacer los procesos como son. El Ministerio de Minas articular, las comunidades, las autoridades regionales. El tema con estos proyectos que lo hace también más sensible es que son muchos proyectos en diferentes regiones del país,
con lo cual involucran a más autoridades, más trámites en proyectos que puede que no sean tan grandes o no son megaproyectos, pero son proyectos más pequeños. Pero esa es la apuesta de la transición energética, esa es la democratización y descentralización que habla el gobierno de la energía. Pero eso implica más autoridades y más regiones. Hay una cosa, las consultas existen y las consultas en muchos casos han logrado beneficios para las comunidades, han evitado abusos o que se afecten áreas importantes. O sea, es una realidad, existen, son constitucionales y funcionan. Pero ¿cómo hacer para evitar de alguna manera que se abuse de la figura? Desde un comienzo, identificando quiénes son las comunidades a quienes se debe consultar. Eso implica información, eso implica conocer muy bien los territorios, eso implica mapear muy bien cuáles son las comunidades y tener una mejor información estatal para indicar y orientar a las empresas a quiénes son a las que debe consultarse, ser eficientes en los procesos y por supuesto las empresas. Tenemos ahí pues muchos temas por mejorar también en ese proceso básico, o sea, desde el momento cero. Identificar muy bien quiénes son los que deben consultarse, ser consultados. Doctora Alexandra, ¿usted cree que en este caso de La Guajira se consultaron a las personas equivocadas? Es decir, las voces de La Guajira que no estuvieron de acuerdo o que no han estado de acuerdo no son las voces en ese mapa indicadas. El punto de fondo es que no son las únicas voces. Y el tema es que y hay voces que llegan después de los procesos de consulta que también deben ser consultadas. Entonces es un sinfín. Ahora, no todas los guajiros se oponen a las energías renovables. Y como en todo proyecto, normalmente son muchas más las voces que quieren los proyectos a las que no. Entonces hay que desde un comienzo escuchar o involucrar a todas las voces. Pero, doctora Alexandra, explíqueme algo que le va a sonar un poco básico dentro de mi ignorancia de energías renovables. ¿Qué objeción puede tener una comunidad que va a recibir una inversión económica, que luego va a recibir unas regalías, que va a tener una generación importante de empleo para la gente local? ¿Qué objeción puede tener una comunidad con un parque donde se van a montar en un desierto, porque ahí no hay nada más que viento, unas torres para producir energías con viento? ¿Qué objeción tienen? ¿Qué les preocupa? Parte de lo que entiendo de lo que sucede es, aparentemente con los puntos que usted menciona, uno diría, no debería haber objeción. El tema es, entiendo que hay unos temas de usos de los territorios, de acuerdo con su práctica o su cultura, donde pues hace que no necesariamente quienes habitan en ese determinado territorio son los dueños o a quienes debe consultarse. Entonces aparecen nuevos intereses también, y hace que se hayan también conflictos pues difíciles. Eso creo que ahí hay un tema que es importante como poner en evidencia. El otro es que, como sucede en muchos otros proyectos, yo vengo de más de 20 años también en otros sectores de la energía asociados con petróleo, gas y combustibles, y pues sucedía lo mismo en el sentido de que pues también surgen todo tipo de intereses donde en respuesta también a un abandono estatal de décadas, pues se encuentran que bloquear los proyectos es una manera de llamar la atención del Estado colombiano para resolver problemas que no tienen nada que ver con el proyecto. Muchas veces de esta oposición de estos proyectos no son contra el proyecto, es una manera, un instrumento para llamar la atención a problemas de desnutrición, de falta de infraestructura, de otros temas, pero bloqueando el proyecto llaman de proyectos importantes, es la única manera que de pronto pueden ser escuchados para otras necesidades, y eso pues en La Guajira también es muy evidente porque es un departamento que tiene unas brechas de décadas de olvido muy evidentes, y ahí hay pues un tema de nuevo que se tiene que mirar desde las diferentes aristas, de un abandono total en una región que ha tenido, a pesar de los recursos energéticos tan importantes, un abandono total en otros frentes.
hay que ver cómo se resuelven, una manera de resolver sus conflictos, que puede que nada tengan que ver con el proyecto de renovables, pero de alguna manera de refilón terminan involucrados, y esa es la otra arista del tema de conflictividad y cómo se resuelven culturalmente los conflictos allá, donde es importante también trabajar articuladamente, que de refilón no se afecten los proyectos. Y la tercera, pues, sin duda alguna, mirar pues también de qué manera pues se hace más evidente que estos proyectos sí puedan traer unos beneficios. Y de nuevo, ahí hay un tema de comunicación importante de todas las partes donde podemos trabajar mucho más y fortalecer. Doña Alexandra, desde la Asociación de las Energías Renovables, gracias por atendernos y ojalá que se puedan superar estos tropiezos y diferencias para bien del futuro de la transición energética en nuestro país. Ha sido usted muy amable. Muchísimas gracias a ustedes. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.